Luz Ramírez tenía 73 años cuando la rutina comenzó a cambiar de forma sutil, pero incómoda. Vivía con su hija Marisol en una casa de 2 pisos en las afueras de Guarulhos, donde ocupaba la habitación del fondo, cerca del área de servicio. La jubilación apenas alcanzaba para sus medicamentos y ella hacía lo posible por no molestar. Se levantaba temprano, ayudaba con los platos, doblaba la ropa de los nietos y cuando le quedaba tiempo, cosía paños de cocina para vender en la feria de la iglesia. Sentía orgullo por lo poco que hacía. No se quejaba, no exigía. Cuando la familia guardaba silencio en la mesa, ella se concentraba en cortar el arroz con la cuchara, fingiendo no notar la incomodidad que su presencia parecía causar. Aquella mañana de martes, Luz llamó a la clínica del puesto de salud solo para confirmar la renovación de su receta para la presión. Era un protocolo mensual. La recepcionista, amable, preguntó si seguía viviendo en la misma dirección y si todavía dependía de su hija para el transporte. Luz respondió que sí. 10 minutos después, Marisol entró en la casa como si llevara un huracán en las manos. Tiró el bolso sobre el sofá, golpeó con fuerza la puerta de la cocina y fue directo al grano. ¿Quieres que nos arruinen todo? Eso es. ¿Quieres fregarnos? Sin entender, Luz se puso de pie, apoyada en el fregadero. La nieta Valeria gritó desde el pasillo que la abuela estaba haciendo la tonta y el yerno Arturo, siempre callado, solo cruzó los brazos al fondo. En ese momento, la casa, donde ella había sido acogida por años, se volvió territorio hostil. Al principio, Luz pensó que todo era un malentendido. Intentó explicar, con voz calmada y temblorosa, que la llamada era solo para renovar sus medicamentos. Dijo que siempre hacía eso, que no mencionó nada de beneficios, ni pidió nada más allá de lo básico. Pero Marisol estaba cegada por la rabia, repitiendo frases como "no piensas en las consecuencias, nos van a investigar por tu culpa y esto ya no es tu casa". Con cada palabra, Luz se encogía. Eso no era solo una discusión, era un juicio. Valeria, ahora con 22 años, movía la cabeza con desprecio, como si aquella señora que lavaba su ropa desde niño fuera una vergüenza pública. Arturo, en silencio, permaneció inmóvil, pero sus ojos no ocultaron el desprecio. El único que no dijo nada fue Mateo, parado en la cima de la escalera, apretando el cuello de su sudadera con ambas manos. Ella lo miraba, pero no se movía. En menos de media hora, Luz fue expulsada con una bolsa de plástico que contenía 2 mudas de ropa, sus documentos y una botella de agua a medio llenar. No tuvo tiempo de agarrar sus lentes de lectura, ni los paños de cocina que tanto le gustaba bordar. Marisol cerró la puerta antes de que ella pudiera respirar hondo en el portón. La anciana caminó sin rumbo varias cuadras hasta sentarse en una parada de autobús vacía, donde permaneció por horas, sosteniendo la bolsa en el regazo como si eso fuera todo lo que le quedaba de su vida. Pasaron 3, quizás 4 horas, hasta que decidió llamar a una antigua vecina, que la acogió por algunos días hasta que encontró un pequeño estudio para alquilar con lo poco que quedaba de su jubilación. Era oscuro, sofocante y olía a humedad, pero allí nadie le mandaría callar. En los primeros días en el nuevo estudio, Luz sentía que el tiempo corría diferente. El silencio allí era denso, pero no hostil como el que reinaba en esa casa. La ausencia de voces no dolía tanto como el recuerdo de las palabras dichas. Por la noche, dormía poco. El colchón delgado le dejaba la espalda dolorida y la luz del farol atravesaba la cortina improvisada. Aún así, había una paz discreta en poder existir sin ser acusada. Durante las mañanas, caminaba hasta la feria del barrio, donde comenzó a hacer paños de cocina y pequeños bordados. Vendía poco, pero allí, al menos, su nombre era recordado con gentileza: Doña Luz, la señora de los bordados floridos. Un día, una vendedora llamada Jurema le ofreció una taza de café y entabló conversación. Por primera vez en semanas, ella rió. Rió bajito, tímida, pero rió. Sin embargo, había noches en que el llanto venía como una marea. No era solo por lo que había perdido, sino por la sensación de haber sido borrada sin derecho a defensa. Pensaba en Mateo con frecuencia. El niño callado, siempre observador. Parecía el único de la casa que nunca la juzgaba. Recordaba cómo él permanecía en silencio en el balcón cuando ella regaba las plantas, o cómo jalaba la silla para ella en la cena sin decir nada. No era afecto explícito, pero había respeto allí, un vínculo silencioso. Se preguntaba si él también había creído las acusaciones o si solo no tuvo valor para decir nada. Evitaba el contacto, pues sabía que cualquier llamada sería mal vista. La herida aún estaba abierta. Sin embargo, algo dentro de ella decía que la historia con Mateo aún no había terminado. La llamada ocurrió un miércoles por la noche cuando Lucía estaba acostada, con los pies envueltos en una manta fina. El número era desconocido, pero contestó de todos modos, sin pensar. Al otro lado de la línea, una voz temblorosa susurró: "Abuela".
Soy Mateo. Por unos segundos no pudo responder. El niño lloraba, con la respiración entrecortada. Dijo que había salido de casa sin avisar, que ya no aguantaba más, que estaba en una plaza cerca de la escuela y no sabía dónde ir. Luz se calzó los zapatos con prisa, agarró el bolso y salió. Las piernas le temblaban, pero sabía exactamente dónde estaba esa plaza. Era cerca del puesto donde él solía comprar figuritas años atrás. Cuando lo encontró, encogido en un banco de concreto, sintió que el mundo giraba. Él tenía el abrigo abierto, los ojos rojos y un cuaderno viejo en las manos. Se acercó despacio, como si cualquier movimiento brusco pudiera asustarlo. Al verla, Mateo no dijo nada, solo se levantó y la abrazó fuerte, escondiendo el rostro en el cuello arrugado de la abuela. Era la primera vez que lloraba de verdad delante de ella. Sin hacer preguntas, Luz lo llevó a casa. Preparó un té con lo poco de hinojo que guardaba, y lo dejó dormir en la única cama del estudio mientras ella se acomodaba en el sofá. Al día siguiente, Mateo explicó con frases entrecortadas que estaba siendo ignorado por sus padres, que sentía vergüenza de haber callado cuando ella fue expulsada, y que no se sentía seguro en casa. Dijo que nadie lo escuchaba, que todo era gritos o silencio, y que con ella era diferente. Usted siempre me veía, abuela, aunque yo no decía nada. En los días siguientes, Luz intentó mantener todo en orden, aún con la confusión en el aire. Compró pan con el cambio de los bordados, improvisó almuerzos simples con arroz y verduras, y dejó que Mateo durmiera cuanto quisiera. No lo presionaba. Sabía que había cosas que él aún no podía decir. Poco a poco, él se fue abriendo. Contó sobre las peleas en casa, sobre los gritos de Marisol y el desprecio del padre. Dijo que Valeria lo llamaba débil, inútil, y que los padres esperaban que él fuera hombre y aguantara todo en silencio. Luz escuchaba con atención, sin interrumpir, sin juzgar. Sabía el peso que era crecer en un lugar donde las palabras eran armas y el silencio un castigo. Más de una vez se encontró llorando en el baño, en silencio, al ver que el ciclo de desprecio no había terminado con ella. Fue en una de esas noches, después de que Mateo se durmiera en el sofá con los pies fuera, que Luz tomó la decisión. Ya no era solo por ella. Ese niño, que hasta entonces era solo un nieto, ahora era también un reflejo de todo lo que ella no pudo impedir dentro de su propia casa. Al día siguiente, caminó hasta el CRAS del barrio y pidió información sobre la tutela legal. La trabajadora social escuchó su relato con atención y dijo que, aunque era un proceso difícil, existían posibilidades, especialmente si el menor estaba en riesgo emocional. Luz volvió a casa con una carpeta de documentos en las manos, un formulario arrugado en el bolso y un nuevo tipo de temblor en el cuerpo, el del coraje, por primera vez en mucho tiempo. Sentía que no solo estaba reaccionando, estaba eligiendo luchar aunque no supiera si ganaría. La semana siguiente, Luz tuvo que volver al CRAS con Mateo. La psicóloga del lugar, una mujer llamada Renata, condujo la entrevista con calma, explicando cada paso del proceso. Mateo permaneció con la cabeza baja durante gran parte de la conversación. Pero cuando le preguntaron si quería seguir viviendo con la abuela, levantó la cara y respondió con firmeza. Sí, dijo que con ella se sentía visto, que no lo llamaban inútil, y que dormía mejor en ese pequeño estudio que en su habitación de paredes azules. Renata anotó todo. Le pidió que escribiera una carta contando cómo se sentía. Mateo volvió a casa pensativo y esa misma noche se sentó en la mesa con un lápiz corto y hojas de cuaderno escolar. Le llevó casi 2 horas terminarla. Al final, le entregó el papel doblado a la abuela, que no lo leyó, solo dijo que confiaba en él y realmente confiaba. El proceso avanzaba lentamente. Mientras tanto, Mateo seguía viviendo con Luz en silencio oficial. Marisol había hecho algunas llamadas, pero la anciana no contestó ninguna. La trabajadora social le aconsejó no mantener contacto hasta que hubiera una definición. Las amenazas comenzaron por mensajes: te arrepentirás. Esto no quedará así. Arturo, por otro lado, no escribió nada. Era como si él hubiera desistido del hijo junto con su esposa. Valeria publicó comentarios sarcásticos en redes sociales, insinuando que la abuela había robado a Mateo para cobrar la pensión. Luz no respondía. No se justificaba. Lo que importaba ahora era la mirada tranquila del nieto al despertar, la forma en que la esperaba para volver de la feria y el silencio seguro que habían construido juntos. La lucha era grande, pero esta vez no estaba sola. Un sábado nublado, Luz fue llamada a una audiencia preliminar. El juzgado era sencillo, pero el ambiente en el pasillo parecía pesar el doble. Llegó con una carpeta azul en las manos y Mateo a su lado, vestido con una camisa limpia y un par de zapatillas gastadas. Marisol apareció minutos después, acompañada por un abogado que hablaba más que ella.
Arturo permaneció callado, como siempre, y Valeria ni siquiera apareció. Cuando el juez entró a la sala, Luz sintió las piernas flojas, pero se mantuvo firme. Respondió con serenidad, explicó la situación, contó cómo había sido expulsada y cómo encontró a Mateo solo, emocionalmente afectado. El juez la escuchó con atención y pidió que la psicóloga presentara el informe de seguimiento. Renata habló con propiedad, describiendo el ambiente de afecto entre abuela y nieto, y relatando los signos de negligencia emocional identificados en la casa de origen. Mateo fue llamado a declarar por separado. Luz tenía el corazón apretado en la sala de espera, mirando fijamente la puerta cerrada. Cuando volvió, no dijo nada, solo se sentó a su lado y le tomó la mano. Era la primera vez que hacía eso en público. La audiencia fue suspendida para deliberación y el juez anunció que una decisión temporal sería emitida en los días siguientes. Al regresar a casa, Luz se mantuvo en silencio, pero por dentro sentía algo diferente. No era exactamente esperanza, era dignidad. La certeza de haber hecho lo correcto, aun con miedo. Mateo, a su lado, parecía más liviano. Comentó sobre la posibilidad de cambiar de escuela. Preguntó si ella aún cosía muñecos de tela como cuando él era pequeño. Luz sonrió. «Todavía tengo algunos guardados», respondió. Y en ese momento, sintió que algo dentro de ellos también comenzaba a coserse. La decisión provisional salió una mañana de lunes con el sobre dejado bajo la puerta del estudio. Luz lo abrió con las manos temblorosas. El documento confirmaba la tutela temporal de Mateo bajo su cuidado, válida por 6 meses, con derecho a seguimiento psicológico y visita domiciliaria esporádica. Leyó el papel 3 veces antes de poder creerlo. No celebró en voz alta, pero sus ojos llenos de lágrimas entregaron su emoción. Mateo, al ver la reacción de la abuela, sonrió por primera vez en mucho tiempo. No era una sonrisa completa, de esas que iluminan el rostro, pero era genuina. En ese instante, Luz tuvo la certeza de que había hecho más que acoger a un nieto, había reconstruido un hogar, aunque con paredes agrietadas y muebles prestados. Con el tiempo, la rutina se fue acomodando. Mateo empezó a estudiar en una nueva escuela, donde pudo comenzar desde cero, sin el peso del apellido que antes lo asfixiaba. Poco a poco, hizo amistad con un vecino del edificio, un niño llamado Kaique, que jugaba fútbol en el campo de tierra al final de la calle. Luz volvió a coser con más frecuencia, esta vez creando pequeños muñecos de tela con retazos donados por una iglesia local. Las tardes se llenaron de risas bajas, olores de comida sencilla en la cocina y programas antiguos en la televisión de tubo. No era una vida fácil. El dinero seguía justo, el estudio aún necesitaba reparaciones, y siempre había la sombra de una posible vuelta judicial. Pero allí, entre una tarea escolar y un café colado, nació algo que ni la justicia podía medir: pertenencia. A pesar de la aparente calma, Marisol no había desistido. Algunas semanas después de la decisión provisional, Luz fue sorprendida con una nueva citación. Su hija solicitaba la reversión de la tutela, alegando alienación afectiva y manipulación psicológica. La acusación era absurda, pero causó un golpe real. Mateo, al saberlo, permaneció en silencio casi 2 días enteros. Volvió a morderse las uñas, algo que no hacía desde pequeño. Luz intentó actuar con firmeza, pero dentro de ella, la vieja sensación de impotencia reaparecía. Aún así, no retrocedió. Buscó la Defensoría Pública con los informes de la escuela, el parecer de la psicóloga y las cartitas que Mateo había escrito desde que estaban juntos. Cada palabra allí era un retrato de la realidad. Sabía que no podía enfrentar esa batalla sola ni llano. Estaba sola. En la audiencia siguiente, Mateo pidió hablar. El juez dudó, pero ante la insistencia del niño y el aval de la psicóloga, permitió. Habló con voz firme, ojos vidriosos, pero sin llorar. Dijo que no quería volver a vivir con sus padres, que allí no lo escuchaban, que vivía con miedo a equivocarse. Contó que una vez escuchó a su madre decir que él era una decepción floja y que su padre no le hablaba desde hacía meses. Al final, miró a la abuela y dijo: «Con ella no necesito ser perfecto, solo necesito ser yo». La sala quedó en silencio por unos segundos. Marisol bajó la mirada. Arturo seguía mudo, como siempre. La defensora pública de Luz pidió que eso quedara registrado como manifestación espontánea del menor. El juez solo asintió con la cabeza. Por primera vez desde el inicio, Luz sintió que tal vez el sistema realmente estaba escuchando. Los días siguientes estuvieron marcados por un silencio tenso. Marisol no volvió a hacer contacto, pero Luz sabía que la calma era solo aparente. Aún así, algo había cambiado. El relato de Mateo parecía haber quitado un peso invisible de dentro de él. Comenzó a mostrarse más presente, más espontáneo. Empezó a lavar los platos sin que ella lo pidiera, sugería platos para la cena.
Se sentaba a su lado para coser y preguntaba sobre su infancia de algo que nunca había hecho. En una de esas conversaciones, Luz contó sobre el tiempo en que cosía ropa para sobrevivir después de quedar viuda y cómo tuvo que criar a Marisol sola. Mateo escuchó todo en silencio y al final dijo solo: crea que ella olvidó quién es usted. Eso dolió, pero también trajo alivio. Alguien allí, finalmente, veía su historia con ojos limpios. Poco a poco, las visitas técnicas del equipo judicial se volvieron menos frecuentes. La psicóloga del proceso elogió la evolución emocional de Mateo, diciendo que mostraba seguridad, vínculo afectivo sólido y estabilidad. El juez, en una nueva audiencia, afirmó que emitiría una decisión final en las próximas semanas. Luz sentía el corazón acelerarse cada vez que pensaba en eso, no por miedo a la decisión, sino porque todo parecía haber salido de sus manos. No quería venganza. No deseaba castigo para Marisol. Solo quería que Mateo tuviera lo que ella nunca tuvo, un lugar donde fuera aceptado por completo. Una noche, mientras cerraba la ventana del estudio, escuchó al nieto decir desde el sofá: «Si ganamos, ¿puedo pegar tu cartita en la pared?». Ella sonrió y respondió: «Sí ganamos. La pegamos hasta en el techo, si quieres». La decisión definitiva llegó en un sobre blanco, entregado por la misma funcionaria del juzgado que ya conocía el camino hasta el estudio. Luz abrió el documento sentada a la mesa, con Mateo de pie a su lado, conteniendo la respiración. La tutela fue concedida oficialmente, basada en los informes psicológicos, los testimonios y la constatación de que el ambiente anterior no ofrecía los cuidados emocionales adecuados. El juez destacaba, incluso, la relación de confianza y estabilidad desarrollada entre el menor y su abuela materna. Luz leyó cada línea con calma, mientras Mateo la miraba como si dependiera de esa lectura para respirar. Al final, ella solo dijo: «Lo logramos, hijo». Él sonrió, y esta vez, la sonrisa fue completa. En los días siguientes, la noticia corrió entre los vecinos. Jurema, la vendedora, apareció con un pastel simple de harina de maíz y una vela de colores en la cima. Dijo que no sabía si era cumpleaños de alguien, pero que eso merecía celebración. Mateo decoró la pared con sus propios dibujos y pegó la cartita de la abuela en el centro de la pared de la sala. Escribió al lado, con marcador negro: «Aquí es casa». Luz se sentía exhausta, pero al mismo tiempo completa. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba a merced de las decisiones de nadie. Había construido algo sólido, aunque con recursos escasos. Su cuerpo aún dolía, las rodillas protestaban y la vista seguía cansada, pero dentro de ella había paz. No la paz de la conformidad, sino la que viene cuando se vive en verdad. Aunque la tutela estaba definida, Mateo todavía tenía derecho, por ley, a mantener contacto con sus padres. El juez determinó que cualquier reencuentro sería mediado por un centro especializado, con acompañamiento profesional. En el primer día señalado, Luz fue con él hasta el lugar. Sin presionarlo, esperó afuera de la sala, sentada en una silla de plástico, con los ojos fijos en el suelo de cerámica fría. Cuando Mateo salió, estaba callado, pero no afectado. Solo dijo: «Ellos preguntaron si quería volver». Ella lo miró con cuidado. «¿Y qué respondiste?», preguntó. «Que no era cuestión de querer, sino de dónde me sentía seguro». Asintió con un leve movimiento de cabeza. Aquella noche, Mateo durmió profundamente. Era como si hubiera dejado algo atrás. Para siempre. La vida no se convirtió en un cuento de hadas después de eso. Había facturas, consultas, pilas en el sistema público y una nevera que estaba más vacía que llena. Pero también estaba el sonido de la tetera pitando, los dibujos en la pared, la calma del silencio no opresivo. Luz comenzó a dar clases de bordado en un centro comunitario 2 veces por semana. Mateo empezó a participar en círculos de lectura en la escuela. Algunos días, todavía se despertaba con el rostro preocupado, pero bastaba con ver a la abuela en la cocina, con sus pantuflas gastadas y el café en la estufa, para respirar hondo y volver a ser niño. No hablaban mucho del pasado, aprendieron a no darle más poder a quien ya no formaba parte del presente. Pero se respetaban en el silencio, y eso era todo. Era más de lo que muchas familias podían lograr. Un día, al final de una clase de bordado, Luz fue llamada por la coordinadora del centro comunitario. Una mujer del barrio había visto una entrevista con la psicóloga Renata en la radio local, donde se mencionó el caso de Luz y Mateo sin nombres, pero con detalles suficientes para que algunos reconocieran la historia. La mujer quería saber si Luz aceptaría participar en un encuentro con otras abuelas que criaban a sus nietos. La propuesta parecía simple, pero movió algo profundo. Durante años, Luz había sentido vergüenza, como si su expulsión fuera una falla personal. Ahora percibía que su historia era más común de lo que imaginaba. Aceptó la invitación con hesitación y el día señalado.
Se sentó en círculo con otras mujeres de cabellos blancos y ojos llenos de historias no contadas. En ese encuentro, escuchó relatos de abandono, humillación y resistencia. Mujeres que, como ella, fueron marginadas, pero que se mantuvieron de pie por amor a sus nietos. Por primera vez, Luz habló en voz alta sobre todo, la expulsión, el dolor, el miedo y la elección de luchar. Cuando terminó, una de las abuelas se acercó, le tomó la mano y dijo: «No solo eres fuerte, Doña Luz, eres faro». Eso resonó por días. Luz nunca se consideró símbolo de nada, pero allí entendió que su historia podía iluminar a otras. Cuando volvió a casa esa noche, encontró a Mateo recortando revistas para un trabajo escolar. Él levantó la vista y dijo, con naturalidad: «Hoy pareces más ligera». Ella sonrió. Le apretó el hombro con cariño y respondió: «Quizás porque hoy entendí que no solo soy sobreviviente, también soy semilla». En los meses siguientes, Luz fue invitada a más encuentros y círculos de conversación. Empezó a escribir pequeños relatos sobre su vivencia y enviarlos a la Asociación Local de Apoyo a Familias Cuidadoras. Nada de eso traía dinero, pero sí pertenencia. Mateo acompañaba todo con la mirada atenta de quien sabe que su abuela poco a poco se estaba convirtiendo en algo más que el dolor que vivió. Él mismo empezó a interesarse por escribir. Creó un pequeño blog escolar donde publicó un texto llamado «Casa es quien escucha». En él contaban con palabras simples, pero intensas, como había encontrado refugio, no entre paredes, sino entre brazos que nunca desistieron de él. Cuando mostró el texto a Luz, ella lloró. No dijo nada, solo lo abrazó por largos minutos. Esa nueva rutina, simple y llena de significado, les enseñó a ambos algo que ninguna sentencia judicial podría expresar: la verdadera justicia reside en los vínculos que resisten. Luz seguía lidiando con limitaciones físicas, dolores de espalda y el presupuesto ajustado, pero había un brillo diferente en su mirada. Cuando alguien le preguntaba cómo estaba, respondía: «Estamos aprendiendo a vivir sin miedo». Mateo, por su parte, recuperó la alegría de ser niño, pero un niño que sabía reconocer el coraje en el silencio. Todavía compartían el pequeño estudio, ahora más colorido, con plantas en las ventanas y bordados en las paredes. Y cada vez que alguien preguntaba si eso era suficiente, Luz respondía con firmeza: «Es casa». Y casa, a veces, es todo lo que uno necesita para empezar de nuevo. En el cumpleaños número 74 de Luz, Mateo la despertó con una tarjeta hecha a mano y un pastel de zanahoria que él mismo había intentado hornear. El glaseado quedó torcido, pero ella nunca había probado algo tan dulce. Se sentaron a la mesa, riendo de los bordes quemados, y él le entregó un sobre. Dentro había una foto de los dos, tomada por Kaique, con la frase escrita en letra cursiva: «Usted me devolvió la vida. Ahora quiero ayudar a proteger la suya». Era la inscripción de Mateo como voluntario en un programa juvenil de apoyo a personas mayores en el barrio. Luz no pudo contener las lágrimas. Por primera vez, no lloraba de tristeza o dolor, lloraba por haber sido reconocida, por saber que todo lo que sembró, incluso en tierra seca, estaba floreciendo. Esa noche, mientras ordenaban la cocina, Mateo preguntó si ella se arrepentía de todo lo que habían enfrentado. Luz pensó unos segundos antes de responder: «Me arrepiento de no haberme visto antes como alguien digna de ser defendida». El niño asintió como si ya lo supiera. Luego, con una sonrisa leve, añadió: «Pero ahora lo sé. Y tú también lo sabes». Él se acercó, le dio un beso en la frente y dijo: «Feliz cumpleaños, abuela». Afuera, el cielo estaba despejado y la brisa de la noche entraba por la ventana abierta. Sin grandes celebraciones, sin regalos caros, solo dos sobrevivientes, una abuela y un nieto, reconstruyendo, día a día, el lugar donde el amor resistió. Y esta vez, nadie más los haría callar.